Un soldado, un policía, un artista, y cuando digo artista me refiero, por ejemplo, a un cantante, un luchador de lucha libre o un boxeador. ¿Pueden esas personas convertirse al cristianismo sin tener que dejar sus profesiones? Hola, soy el pastor Eric Rivas de la Iglesia Nueva Vida de aquí del sur de California. Hoy queremos introducir una serie de videos, de 3 videos, donde vamos a estar tratando temas muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver uno de los temas que tiene que ver con soldados y policías que ya están ejerciendo sus carreras y quisieran convertirse al cristianismo. ¿Deben ellos de dejar sus profesiones para hacerlo? También vamos a estar viendo el tema de los artistas. Si ellos quieren convertirse al cristianismo, ¿deben de ellos dejar su profesión? Y el último video que vamos a estar viendo en esta serie es los jóvenes que ya son cristianos y quieren ingresar a ser tal vez un policía o un soldado o un artista. ¿Pueden ellos continuar y aspirar llegar a esas carreras? ¿O qué pueden hacer? Para comenzar, quisiera matizar mi respuesta, quisiera dar una pequeña aclaración. Mi respuesta en este video es solamente para alguien que está en el ejército o en la policía y desea convertirse en un cristiano. Algo que debemos de comprender claramente es que el Nuevo Testamento no condena la participación militar. Jesús nunca dijo explícitamente a sus discípulos o a otros que servir en el ejército era malo. En el encuentro de Jesús con un soldado, él elogió al hombre por su fe, pero nunca le dijo que dejara el ejército. También vemos a Pedro, que nunca juzgó a Cornelio, otro soldado romano. Vamos a sustraer hoy nuestra respuesta directamente de la Escritura. Vamos a ver específicamente las recomendaciones de Juan el Bautista a empleados del gobierno y a soldados. Para eso vamos a ir al libro de Lucas capítulo 3 y el versículo 14. Y lee de la siguiente manera. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto Juan se lo está diciendo a empleados del gobierno. Después de los empleados del gobierno viene otro grupo y este grupo son soldados. Y veamos la respuesta que Juan le da a los soldados. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, y hay 3 cosas que Juan les dice. Primero, no hagáis extorsión a nadie. Segundo, ni calumniéis. Y tercero, y contentaos con vuestro salario. En conclusión, la respuesta es simple. El soldado y el policía pueden continuar en su profesión, pero no deben de hacer extorsión, no deben calumniar y se deben de contentar con su salario. Gracias por ver este video, espero haya sido de mucha bendición para sus vidas. Nuevamente les vuelvo a recordar, hay 4 cosas que quiero que hagan. Primero, denle like, compártanlo, suscríbanse y déjenme sus comentarios o sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.